Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta charla técnica de compuertas de volumen de aire variable. Eh, en esta charla vamos a tener o vamos a hablar un poco de lo que son las cajas y los componentes pues, de estos sistemas, ¿verdad? ¿Qué es lo que engloba un poco en estos sistemas? Bueno, me presento. Mi nombre es Marcos Cabrera. Actualmente soy el líder técnico de Grupo NAM. Dejo mis datos de contacto si gustan. Bueno, estoy a la orden en algún apoyo que se requiera. Les platico un poco acerca de mí. Bueno, yo cuando empecé en esta aventura del HVAC hace alrededor de 8 años, empecé primeramente en lo que fue obra, en algunas instalaciones, vaya, en sistemas Core Shell, unos diseños de interiores. Y después, cuando brinqué de lo que fue obra, estuve en una parte o la mayor parte del tiempo en lo que fueron diseños de los sistemas de HVAC, ¿verdad? Donde, vaya, o sea, se realizaron desde cálculos de ventilación hasta pues sistemas más complejos, como son los sistemas de agua helada. Entonces, digo, ese es un poco de la experiencia y como les comentaba, dejo mis datos de contacto, al que guste, pues aquí estamos a la orden. Bueno, vamos a comenzar con esta charla. ¿Qué es un sistema de volumen variable? Para saber cómo opera una caja de volumen variable, debemos conocer qué es un sistema de volumen variable. A grandes rasgos, un sistema de volumen variable se puede definir como aquel sistema que regula el volumen de aire primario que se suministra en cada zona, manteniendo este a una temperatura constante en las zonas que se desea acondicionar. Es decir, que lo que vamos a variar va a ser el flujo del aire que se inyecta, pero la temperatura permanecerá constante durante todo el proceso. Cuando implementamos un sistema de volumen variable, tenemos la gran ventaja de poder zonificar los espacios de acuerdo a su actividad, a la concurrencia o cantidad de gente, por envolvente, en fin, entre otras características. Esto implica lograr un ahorro energético y un buen confort en las áreas designadas. Algo importante de este sistema es que podemos suministrar aire a través de un solo equipo en común y que a pesar de ser un solo equipo el que va a alimentar a todas las unidades que tenga conectada a ella, pues vamos a poder tener diferentes temperaturas en cada una de estas zonas. Y bueno, y cada termostato o cada sensor pues nos va a poder variar la temperatura que vayamos requiriendo en cada una de estas zonas. Los componentes de un sistema de volumen de aire variable comienzan por ser la unidad manejadora con variador de frecuencia, que este permite modular el flujo de aire en base a presión en el ducto, un ducto primario que se considera de alta velocidad o alta presión, que normalmente está entre 0.25 columnas de agua o 2.300 pies por minuto. Esto va a variar de acuerdo al criterio del diseño o experiencia pues de cada persona, de cada diseñador. Este también debe de contar con un sensor de temperatura que es el encargado de mantener pues una temperatura de suministro constante. Normalmente pues esta temperatura está entre 11 y 12 grados Celsius, y también debe de contar con un sensor de presión, pues que se recomiendan se instale en 2/3 partes de la longitud del ducto primario. Este sensor será el encargado de enviar la señal al variador de frecuencia si se tiene un aumento o una disminución de presión en el ducto. Y bueno, ahí el variador a su vez pues aumentará o disminuirá su velocidad de acuerdo a lo que se requiere en ese momento. Después del sensor se tiene la caja de volumen variable, que es la que regula el flujo que se va a suministrar a cada una de estas zonas. Esta regulación del caudal, bueno, pues se realizará en base a una señal de un termostato que nos esté controlando esa zona en específico. Y por último, bueno, pues se tiene un actuador que es el encargado de modular la compuerta que está en la caja VAB. Este va a recibir la señal del
del termostato y va a mandar a modular este sensor. Este sensor, pues normalmente son actuadores modulantes y que, bueno, en algunas ocasiones ponen los sensores o no, pero bueno, en este caso es un actuador modulante. Algo interesante del sistema de volumen variable es que nos evita tener equipos o ventiladores en cada zona de trabajo. Así pues evitamos tener niveles de ruido alto y asimismo pues tener un mantenimiento centralizado. Es decir, que el mantenimiento lo haremos en el cuarto técnico donde se encuentra la unidad manejadora sin la necesidad de estar de cierta forma, pues, cerrando cuartos o diciéndole ahora sí que al dueño o al cliente, pues que se tendrá que parar cierta área para poder dar mantenimiento a los equipos. Esta es una ventaja que se tiene con este sistema, pues que nos permite tener el mantenimiento mayor, pues en un área ya más técnica. Esto no nos quita que a las cajas también se les tenga que dar un mantenimiento, pero el mantenimiento pues ya se considera un mantenimiento menor sin tener que involucrarnos a equipos de ventilación, a equipos motorizados. Vaya, el mantenimiento pues es mucho menor tenerlo con estas cajas que con un equipo motorizado. Cuando hablamos que con el sistema de volumen variable se pueden zonificar espacios, hace un momento que les comentaba, esta zonificación puede ser debido a diferentes factores en la carga térmica, que ésta se genera en los espacios o a las divisiones pues, que vayamos a tener, ya sea que son oficinas, locales, en fin, pueden haber diferentes divisiones y bueno, diferentes factores en la carga. Por ejemplo, la carga térmica tiene diferentes factores como son la ganancia de calor solar, humedad, número y actividad de personas, cargas misceláneas, ventilación deseada o no deseada. Aquí entra lo que es la no deseada, que sería la infiltración, la iluminación y la envolvente, que genera bueno, una carga importante en el espacio. La mayoría de estas cargas las podemos encontrar, pues, ya sea en oficinas privadas, oficinas generales, salas de juntas, áreas comerciales, hospitales, en fin, en todos lados que vamos a acondicionar, vamos a tener estas cargas térmicas. A lo mejor no todas, pero vamos a tener estas cargas. Aquí la gran ventaja de la zonificación es que a pesar de estar inyectando el aire con un solo equipo, podemos mantener diferentes temperaturas en diferentes áreas y también medir el aire en cada una de las zonas. Existe una zonificación que recomienda el estándar de ASRA 90.1, que es la zonificación por envolvente, que es cuando se tiene un vidrio que está generando gran cantidad de calor dentro de esta zona. Bueno, pues aquí ASRA recomienda en el estándar del 90.1, en la tabla 11.3.1, que se debe de considerar una distancia mínima de 15 pies de separación de un vidrio para que se pueda considerar como una zona y abatir la carga térmica que nos esté generando este vidrio, ¿no? Este envolvente. ¿Para qué nos ayuda esta zonificación? Bueno, esta zonificación nos ayuda a poder tener cargas variables y con ello poder variar la capacidad de los equipos para poder disminuir tanto la operación de los equipos y pues lograr un ahorro energético, que es uno de los factores principales que se considera pues al tener este sistema de volumen variable, ya que pues aquí tanto si bajamos esa velocidad en el ducto o esa demanda en el ducto, pues también nos bajaría lo que es la capacidad en la compresión de los equipos centrales. Y bueno, pues eso disminuiría el consumo energético. Un ejemplo para zonificación, un ejemplo de zonificación para control de temperaturas independientes es como se muestra en la imagen aquí. Bueno, pues aquí tenemos un salón muy largo, el cual está dividido en 3 salones y por lo tanto presenta 3 zonas diferentes. 2 zonas laterales con 2 orientaciones cada una
y una zona central con una sola orientación. La primera zona se debe de considerar una caja que controle el calor que se genera tanto de las personas y todo lo que tengamos internamente, pero también cuando tengamos el sol en esta parte. Por ejemplo, en esta parte el sol estaría pegando en lo que es la tarde, cuando tengamos una orientación o en este oeste. En este caso, la zona que tiene orientación oeste, que sería la zona del otro lado, pues no tendría esta ganancia de calor. Y viceversa, cuando el sol en la mañana esté del lado este, pues la caja que se encuentra en el lado este no tendrá esta ganancia pues de calor solar, y aquí es cuando se tendrá esa variación en las cajas, ¿verdad? Esa modulación. Cuando se tiene esa variación de calor, como les comentaba, pues las cajas modulan su compuerta y se genera una presión en el ducto que hace pues, que el ventilador reduzca o aumente su velocidad dependiendo de cuál sea el requerimiento. Si incluimos la zona central, que solo tiene una orientación que es sur, esta carga en términos teóricos será una carga, por llamarla constante, durante todo el día, ya que pues, el sol viaja del este al oeste. Por lo tanto, esta misma característica pues, la comparten las tres zonas. Y es como algunos llaman a esto, o lo suelen llamarlo como que es la radiación pues difusa, ¿verdad? Si vamos a tener una ganancia, pero no una ganancia que le esté pegando directamente al vidrio y que nos esté pasando ese calor directamente pues al interior del espacio que estamos acondicionando. Esta variación de carga también puede variar por la cantidad pues, de gente que se tenga dentro del salón, la actividad que se esté realizando dentro de estos salones. En fin, puede haber diferentes variables que puede afectar la carga, pues que tengamos que abatir en ese momento. Pero una parte de la zonificación y cómo se podrían implementar estas cajas, pues sería un ejemplo como lo estamos mostrando, que sería por, por, eh, por zona y orientación, y bueno, y por gente, ¿verdad? Ahora, para poder clasificar la operación de las cajas de AB, se puede definir de dos maneras. La primera, que es dependiente de presión, y la segunda, independiente de presión. Normalmente el sistema de volumen variable opera con un sistema que es independiente de la presión, ya que, bueno, el que se encarga de variar la presión en el ducto, pues es el variador de frecuencia en base a las señales que demanda el sensor de presión, y aquí la caja en sí no es la que está modulando pues esa presión en los ductos. Ahorita les mostraré un poco acerca de esto. Cuando hablamos de un sistema dependiente de presión, nos referimos a cómo se comportan las compuertas o las cajas. En este ejemplo podemos verlo un poco más claro. Supongamos que todas las cajas BAB están operando en condiciones máximas, ¿no? Todo está al 100. Todo está ocupado, estamos en 100%, todo está abierto. Posteriormente, en los dos salones de los castados, termina el evento y bueno, y la gente se va, empiezan a apagar las luminarias, menos ventilación, en fin, se empieza a perder carga térmica. Aquí, bueno, pues la carga empieza a reducir en esas zonas, y el termostato responderá enviando una señal a la compuerta de la caja para que se cierre y se reduzca pues el flujo. Como resultado, habrá un aumento de presión en el sistema de ductos, lo que ocasionará pues un aumento de aire hacia el salón central. En este caso, el salón central comenzará a sobreenfriarse hasta que el termostato vuelva a medir la temperatura y reposicione las compuertas, pues reduciendo el flujo, porque ya no requerimos
esa cantidad de aire. Y bueno, aquí ocasionamos que el aire ahora se vayan hacia los otros salones que anteriormente ya se habían desalojado, y bueno, y volvamos a repetir lo que es pues este ciclo. Es, a grandes rasgos, es decir, cuando se tiene la presión o cuando un sistema es dependiente de presión, las cajas son las que modulan o alivian la presión que se genera en los ductos. Pero como consecuencia, pues haremos que las otras zonas tengan un sobreenfriamiento. Esto es a lo que llamamos que es dependiente de presión. Aquí, como lo podemos ver así, es que cuando se cerraron las dos cajas de ambos costados, se generó esta presión en el sistema de ductos, y las cajas centrales tuvieron que abrir para aliviar esa presión. Entonces fue lo que nos generó el sobreenfriamiento en ese salón, lo que es el salón central. Y bueno, cuando el termostato mide que ya está muy frío, pues vuelve a cerrar esas cajas y se vuelve a generar esa misma presión, y las cajas de los costados ahora son las que van a empezar a aliviar. En fin, eso es a lo que llamamos que es dependiente de la presión. Ahora, cuando hablamos de que un sistema es independiente de presión, por ejemplo, considerando el mismo ejemplo anterior y la misma situación en que los salones de los costados pierden carga térmica y las cajas BAB comienzan a cerrar y disminuir su flujo, esto creará una sobrepresión en los ductos, igual que en la ocasión anterior. Pero aquí, al integrar un variador de frecuencia, este recibirá la señal de sobrepresión y hará que disminuya la velocidad en el ventilador, pues, de la manejadora, y pues ajuste la presión en el ducto. Esto pues nos evitará que el salón central sufra un sobreenfriamiento. Aquí también, cuando las cajas del salón central midan la presión, estas pues ajustarán o reposicionarán las compuertas de acuerdo a lo que demande el termostato. Esto pues ayudará a que se mantenga una presión constante en la red de conducto, lo que pues nos aporta un mayor control de las temperaturas, y así evitar pues un sobreenfriamiento en cada salón. Prácticamente, un sistema independiente de presión va a ser regulado por el variador de frecuencia que se tenga en el ventilador, y que esa señal que va a recibir el variador de frecuencia es el sensor de presión que les comentábamos al inicio. Es el sensor de presión que lleva aproximadamente 2/3 partes del ducto principal. Este le va a decir pues que tiene una mayor presión, que baje las revoluciones, los GER, y bueno, así disminuimos esa sobrepresión en los ductos. Ahora, como todos sabemos, este sistema presenta muchas ventajas, pero tampoco nos quitamos de lado lo que son algunas desventajas. Una de las ventajas que tenemos con este sistema de volumen variable es que, bueno, los equipos de refrigeración y manejo de aire se localizan en cuartos de máquina, y como les comentaba, pues la operación y el mantenimiento pues quedan fuera del área ocupada. Eh, Ofrecemos control de temperatura a un costo reducido, que nos va a estar variando pues esa capacidad de aire en cada zona. Que el nivel de ruido normalmente es menor al de diseño, ya que en algunas ocasiones pues las cajas no abren a su máxima o al 100%, y pues esto nos empieza a tener ese ahorro o ese nivel de ruido bajo. También tenemos un bajo consumo en energía eléctrica. No hay redes de agua en el espacio acondicionado. Esto también es algo que en algunas ocasiones juega un factor importante, ya que pues, al tener una red de agua, pues puede tronar, puede salirse el agua, en fin, ocasionar muchos problemas si tenemos equipos allá abajo en el plafón, en fin. Y bueno, por último,
también que la capacidad de sonificación pues es casi limitada, ¿verdad? Podemos sonificar cuanto queramos y tener un control de temperatura en cada una de estas zonas. Y bueno, como les comentaba, una de las desventajas pues es que se requiere mayor espacio para ductos, ya que lo que vamos a meter o a inyectar pues es aire, y el aire pues dependiendo de la cantidad, pero el aire se maneja en grandes volúmenes y no se puede comprimir tanto porque nos genera muchas pérdidas, mucho ruido. Entonces necesitamos un mayor espacio para ductos, que requiere una coordinación mayor en los espacios, ya que pues, al ser un ductos grandes, pues sí necesitamos coordinarlo bien con las otras especialidades. Y bueno, que no vayamos interfiriendo tanto a lo mejor con eléctricos, con hidráulicos, en fin. Otra es que estos elementos, pues la señal que tienen, pues es en base a una señal neumática, y que esta, pues si no está bien ajustada o algo así, pues pueden llegar a zafarse y ocasionar, pues de cierta manera, un mal control, y eso nos ocasionaría, pues problemas dentro de la zona, ¿verdad? Tanto de temperatura en el equipo central, en fin. Estas son algunas de las ventajas y desventajas que tenemos con estos, eh, con estos equipos. Ahora, ¿cómo ha contribuido Grupo NAM en este sistema? Aquí en Grupo NAM se desarrolló una caja muy eficaz, vaya, muy eficiente, y que a grandes rasgos pues es una unidad, igual es una unidad terminal de caudal, de aire variable y de ductos sencillos. Sabemos que hay mucho más en el mercado, pero con otras aplicaciones, ya sea con ventilador paralelo en fin, de doble ducto. Hay otras cajas. Esta es una caja de ducto sencillo, que constituye una solución económica en precio, bueno, y en un ahorro energético, que es lo que se busca. Esta caja, al igual que las demás cajas, el principio de operación de esta caja se basa igualmente en un sensor de presión diferencial colocado en la entrada de la caja o toma de aire, la cual mide el caudal de aire primario y hace que la compuerta pues vaya modulando para mantener la temperatura adecuada en la zona. Un elemento importante es el termostato, que es el que enviará la señal a la caja pues para que ésta regule el volumen de aire que se inyecta a estos espacios. Esta caja presenta una fabricación un tanto diferente a las más comunes que se observan en el mercado, ya que en esta, pues tanto el cuerpo de la caja, la hoja y la caja de control son fabricadas de aluminio calibre 20. Aquí ya dejamos de lado la lámina galvanizada. También cuenta con sellos denominados O-ring, que son como los que los conocen así como, ay, no recuerdo el nombre. Bueno, son los sellos que van en cada extremo de la caja y que ayudan a tener una hermeticidad pues entre la conexión del ducto y la caja, y evitar pues que se tengan fugas de aire que se pueden traducir también pues en condensación, si es que el aire pues se nos está escapando y está teniendo contacto pues con una superficie más caliente. También estas cajas llevan un aislamiento interno tipo Sofol de doble burbuja, que aporta pues una resistencia R8, es una resistencia muy buena, y que nos ayuda a evitar la pérdida o ganancia de calor, ¿verdad? En este tipo de elementos. También tiene lo que son un sensor de presión diferencial de la marca Belimo a la entrada de estas cajas, y como accesorios opcionales puede tener
un termostato programable de display y digital y un adaptador a ducto redondo o cuadrado, dependiendo de qué tipo de geometría se tenga en la red de ductos a la cual pues se vaya a conectar. Los materiales que les mencioné hace un momento son los que se observan en la imagen. La lámina calibre 20, los sellos de nitrilo o ring, el sensor de presión, una manguera neumática que es la encargada de enviar la señal de presión diferencial al controlador, un actuador de la marca KMC, que ahorita les voy a hablar un poco del actuador, un transformador pues, para poder convertir el voltaje a 120 o 120 a 24, un termostato y el aislamiento tipo isofoil, que bueno, este aislamiento es así una capa de aluminio puro, por ahí del 99% de pureza, burbujas de polietileno en el interior que nos aportan esa resistencia a la pérdida o ganancia de, de calor y que, bueno, que nos ayuda pues, a lograr esa resistencia en la caja. El tipo de controlador que se incluyó en esta caja juega un papel muy importante. Es un actuador electrónico de la marca KMC Controls, que fue desarrollado específicamente para poder operar con cajas de volumen variable. Aquí su campo es la caja de volumen variable. Estos actuadores son modulantes y además cuentan con certificados BTL. Estos certificados BTL nos especifican en sí que este equipo puede comunicarse con cualquier equipo central que se tenga sin la necesidad de poner algún controlador adicional pues, para lograr esta comunicación o también como en muchos casos que se requiere que si la manejadora central es de una marca, las cajas deben ser de esa misma marca. Aquí, en este caso, este controlador puede comunicarse de manera 100% segura con los equipos que estén inyectando el aire, la unidad manejadora, independientemente de la marca que se tenga. Y bueno, el lenguaje principal de comunicación de este actuador pues es el lenguaje VAR. Asimismo, bueno, este controlador puede operar de modo standalone si se requiere que solo opere con un termostato de manera independiente de los demás equipos, o también podemos conectarlo a un sistema de monitoreo central y a través del lenguaje Wagner tienes esa posibilidad de poderse conectar y controlar pues varias cajas y que nos pueda arrojar pues de cierta manera algunos datos como es el flujo, la temperatura, la presión. También estos actuadores pues nos sirven para operar en enfriamiento y calefacción, siempre y cuando, si es para calefacción, pues siempre y cuando se tenga un termostato para calefacción. En fin, son muchas las ventajas que se tienen con este actuador, pues al ser integrado a una caja BAB tendremos un monitoreo mayor, un mayor control y operará en sus máximas condiciones. Las dimensiones de las cajas son prácticamente su diámetro más 4 pulgadas de la caja de control. Pero algo muy sofisticado es que la caja de control podemos girarla en los 360 grados del cilindro para ayudar a reducir la altura. Esta pues tendría, al ser instalada completamente arriba, que la giramos en los 360 grados o en algún costado, pues ahorraríamos 4 pulgadas, pues que son la verdad algo muy bueno. Esto nos ayuda pues a que debido a la distancia que en muchas de las ocasiones hay entre el plafón y el lecho bajo de la losa, pues es muy reducidos o que ya hay otras instalaciones que se cruzan y que van reduciendo el espacio disponible que tenemos en esas áreas. Bueno, pues con esto ayudamos a que haya menor espacio y que las cajas pues sean instaladas correctamente.
Las dimensiones que se tienen hasta ahora van a ser desde el tamaño 6 hasta el tamaño 16. Y en base al diámetro que se vaya teniendo, pues también va aumentando lo que es la longitud para que se logre un buen funcionamiento y control de los dispositivos pues, para una buena operación. Cuando hablamos de los datos de rendimiento o performance, este lo podemos encontrar en la ficha técnica de la caja. Ahí nos menciona tanto el flujo de aire, la caída de presión y la velocidad. Algo interesante de estas tablas es que los valores ahí mencionados están considerados en base pues, al estándar ARRI 880 del 2017, donde mencionan los diferentes valores que ellos consideran para cada tamaño de la caja. Si vemos la caja tamaño 6, menciona que el flujo debe ser de 40, de 400 CFM, mismos que están considerados en AR, y una presión pues, de 0.3 pulgadas columnas de agua. Para considerar el flujo de la siguiente caja, que es el tamaño 8, se consideran 700 CFM como flujo recomendado de operación, mismo que establece ARI, y así, bueno, así sucesivamente con la caja tamaño 10, tamaño 12, 14 y 16. Todos los tamaños de las cajas están establecidos por el flujo que recomienda ARI para que las cajas pues funcionen sin tanta caída de presión, y bueno, y así pues evitamos tener un nivel de ruido alto. Bueno, estas cajas también funcionan con un rango, o pueden funcionar con un rango mínimo de flujo de aire que se requiere que quede pues ventilando en los espacios, y ese rango pues es establecido en campo pues de acuerdo a cada requerimiento que se vaya teniendo. Estas cajas, como les comenté, bueno, pues tienen esos flujos que nos dice Ari que es el buen funcionamiento a ese diámetro de estas cajas de volumen variable. La instalación que se recomienda es que cuando tenemos un ducto principal recto y conectamos una caja, se debe de considerar mínimo 2 veces el diámetro del ducto principal. Esto nos ayuda a que, como los actuadores ya vienen calibrados por parte del fabricante, se tenga una medida de la presión y el flujo más certera. Y bueno, pues también ayudará a que se tenga la temperatura deseada en el interior. De igual manera, si se tiene antes de la caja un codo, se recomienda tener como mínimo el diámetro de la caja en el ducto. Si tendremos una caja de 8, pues el codo y su recorrido anterior pues debe tener un diámetro de 8, el mismo diámetro. Esto para que la presión y el flujo pues sean leídos correctamente y lograr tener pues un flujo más laminar a la entrada de estas cajas. La forma de operar del sensor de presión es a través de un tubo pitot en la toma de aire de la caja, donde el aire es captado por el tubo y conectado al controlador para enviar la señal de presión alta y presión baja, y que esto nos da un diferencial de presión, o también llamada presión de velocidad. Esta ya está regulada para operar a la distancia recomendada del ducto principal que les comentaba hace un momento, y esta está basada en una ecuación
de Bernoulli, con la cual se calcula el volumen de aire que pasa a través de la caja. Aquí es importante asegurarse que las mangueras estén correctamente instaladas, ya que si se tiene alguna obstrucción de aire, pues estaríamos obteniendo señales incorrectas en la medición de las presiones. Eh, un problema que ocurre muchísimo en campo es que se tiene una señal de alta y baja presión, y si se hace una instalación incorrecta de las mangueras, pues habrá un error de medición y funcionará pues incorrectamente el sistema. Y aquí pues no habrá una señal que me indique que está operando pues de manera incorrecta. Ahora sí que hasta que quien está adentro pues empieza a tener ese malestar o se empiezan a ver en la demanda energética, en fin, pero algo que nos señale no tenemos tal cual esa señal que nos diga. Es importante aquí pues poner especial atención a las indicaciones de instalación recomendada por el fabricante para lograr una correcta operación. Esta es la ecuación que les comenté hace un momento. Esta ecuación viene en todos los controladores y sirve para corregir problemas de instalación. Esta ecuación define que el caudal se obtiene del área en pies cuadrados, que ya conocemos por el diámetro de la caja. Esto multiplicado por 4005, que es un valor constante y ese no cambia, y por la raíz cuadrada del diferencial de presión que nos arroja pues la medición del sensor, esto entre el factor K. Aquí es importante que se considere este factor, ya que al ir ajustado de planta, pues lleva ciertos valores para operar, pero al tener una variación importante en la instalación, pues se vería afectado directamente pues, a la toma de lecturas. Básicamente, el factor K es un factor de corrección dado por los fabricantes para poder corregir problemas de instalación en este tipo de terminales. Esto quiere decir que cuando se construye una caja se tiene unas consideraciones para su fabricación, es decir, su forma de operar, su distancia recomendada, sus calibres, el aislamiento, accesorios internos, tornillos, en fin, todo lo que constituya esta caja, este factor K, ya lo está considerando. Este factor considera estos elementos de la caja para que opere de manera eficiente. Al tener un factor K ya establecido, pues tendremos una lectura correcta del caudal. Aquí es importante tener en cuenta que si por temas de que no se puede cumplir con la instalación recomendada por el fabricante, ya sea porque no hay espacio o por el cruce de instalaciones, por ejemplo, si la caja o si se pone la caja muy cerca del ducto principal, este factor K debe de ser ajustado por personal capacitado, ya sean los proveedores de la caja, personal de control o alguna otra persona capacitada para poder realizar este ajuste. Y bueno, este ajuste pues ya se realizaría en campo tras un proceso de balanceo para considerar estos cambios en la instalación o estos limitantes que tenemos en la instalación, que son muchísimos. Esta caja, de igual manera, se puede suministrar con adaptadores a ducto redondo o ducto cuadrado, según sea el requerimiento. Y también se debe de considerar que debe de haber un termostato para poder operar las cajas, al igual que una conexión eléctrica al transformador. Y bueno, y que el buen funcionamiento va a depender de una buena secuencia de operación y que debe contar con todos los elementos que van desde la unidad manejadora hasta la caja y el termostato que regularán el flujo de aire que pasará a través de estas cajas.
La manera de seleccionar una caja de volumen variable es relativamente muy sencilla, eh, ya que nos basamos primordialmente en el flujo que va a pasar pues, a través de la caja. Por ejemplo, tenemos tres cajas de volumen variable, una de 500, otra de 1060 y la última de 1590 CFM. Nosotros, al saber este flujo de aire que requerimos inyectar, consultamos la tabla que cumpla con este caudal de aire. El criterio de selección va a depender de cada diseñador. Hay algunos que consideran un factor del 85 o 90% del caudal que maneja cada caja, pues para tener un rango de ajuste en caso de ser requerido. Para la caja de 500 CFM, la caja que cumple con los 500 CFM es el tamaño 8. Si vemos ahí, ese es el tamaño 8. En ese caso, la caja queda perfectamente bajo un buen rango de presión y de flujo. Y ahí, bueno, esa tendríamos mucho para dónde movernos. En ese caso queda muy bien, pero ¿qué pasa con la caja de 1060 CFM? En ese caso, podemos seleccionar la caja tamaño 10, que nos da un flujo de 1100 CFM. Pero si consideramos un factor de protección del 90, esta caja ya no nos daría un flujo de 990. Ciertamente ya quedaríamos por arriba del flujo requerido. Y en ese caso podremos seleccionar pues la caja tamaño 12, que ciertamente ya nos daría mayor flujo y pues menor caída de presión. El mismo caso pasa con la caja de 1590 CFM. Si vemos la caja tamaño 12 cumple con el aire requerido, pero si consideramos el 90%, esta ya no nos daría un flujo de 1440. Esto haría que seleccionáramos la caja tamaño 14. Todos estos criterios van a depender de acuerdo a cada diseñador. Nosotros proporcionamos un rango mínimo de ajuste debido a que los flujos mencionados en la ficha y la ingeniería de la caja sí, pues está basada en flujos de aire recomendados por el estándar de ARI, el 880. Y bueno, aquí ya tendremos un criterio pues, un poco más certero. Eh, También la selección podría ser tal vez por precio, si se cuenta con un presupuesto muy ajustado, se puede seleccionar la caja a su máxima capacidad de flujo, teniendo en cuenta que podremos tener un rango pues, de casi cero para poder ajustar la caja y que esto pues afectaría pues igual, ¿no? Todas esas variables que son la presión, la velocidad de aire, el nivel de ruido, en fin. Cuando sea el caso del precio, recomendamos revisar en realidad cuál sería el ahorro que se tendría al considerar las cajas a su mayor capacidad, pues contra tener cajas con un rango de ajuste pues para cada zona. Estos son algunos de los criterios que nosotros vemos cómo se seleccionan este tipo de cajas y bueno, cómo se puede jugar con ese flujo pues para poder determinar la caja que en realidad nos va a funcionar. Eh, Tal vez a la caja se le pueda sacar un poco más de aire, pero nos va a afectar todo, desde la presión, niveles de ruido, velocidades, en fin, va a afectar todas las variables. Si intentamos pasarle mayor aire, pues nos va a afectar en todo esto. Bueno, de las ventajas que tenemos con esta caja es que, bueno, tenemos un diseño ergonómico cilíndrico muy padre, eh, muy fácil de cargar, tiene un peso muy ligero, incluso aquí
una tamaño 16, la podemos cargar sin ningún problema. Tiene un fácil ensamblaje con los ductos. El control de la caja puede situarse en cualquier punto de la circunferencia. El sensor de presión es un sensor de presión desmontable para mantenimiento rápido. Solamente en la parte de arriba pues trae unos tornillitos, se quitan y se hace la limpieza. Y bueno, estas pueden operar en modo standalone o, como les comentaba, conectarse a un sistema pues de monitoreo central. Son muchas las ventajas que tiene esta caja. También otra importante es el aislamiento. En muchas ocasiones ya no nos permiten tener el aislamiento con fibra de vidrio, porque luego llega a haber alguna fisura y el mismo aire está arrastrando esa fibra de vidrio. Bueno, aquí pues con no tenemos ese problema. Este aislamiento es un aislamiento que muy bueno, incluso está recomendado en muchas partes de la industria, y es una buena opción para cumplir con esta limpieza del aire que se requiere. Para los que no conocen nuestra caja, es algo así. Es una caja, como les comentaba, cilíndrica. Como lo podemos ver en la figura grande, en la figura de la izquierda, tenemos lo que es el sensor de presión diferencial a la entrada del aire, conectado a las mangueras neumáticas, que son las que nos van a dar la señal de presión alta y presión baja, y que será el diferencial de presión, pues para que module la compuerta. En cada extremo podemos ver lo que son los sellos O-ring, que son los que nos dan esa tipo de hermeticidad entre el aire y que no se nos fugue, y vaya entre ambos elementos, el ducto y la caja. Y bueno, también aquí se vio viable ponerle unas flechas indicadoras de flujo, entendiendo, bueno, pues que a lo mejor ahora sí que el supervisor de obra y todo no puede estar exactamente en el momento pues que se está instalando una caja, y aquí, bueno, si no se ponen estas, pues llega a haber la ocasión que los ponen al revés, donde no va a censar. En fin, aquí tenemos la dirección de flujo que ayuda muchísimo a que sepa el sentido que va a ir el aire. Aquí, como les comentaba, tenemos lo que es la compuerta en sí, que es una circunferencia igual con sello tipo sello ring en los extremos, para evitar esa fuga o lograr un poco más de hermeticidad en caso de que se requiera cerrar completamente la, la caja. Y bueno, en la parte de arriba pues tenemos lo que es la caja de control con sus orificios para poder sacar señales tanto eléctricas y de control mismo hacia los termostatos. Y bueno, esto es todo por nuestra parte. Les agradecemos de antemano se hayan conectado, hayan estado con nosotros en esta charla técnica, en este lanzamiento de Grupo NAM, de esta reingeniería de esta caja. La verdad es una caja muy eficiente, económica y estéticamente muy padre. Aquí algo, retocando un poquito el tema, estas cajas también se pueden pintar al color que ustedes gusten. Sabemos que ahorita la demanda de los arquitectos pues son a lo mejor instalaciones visibles, donde va a ir todo de un color. Nosotros podemos ajustarnos a esos colores para que el color que se tenga pues sea un color de fábrica y no un color de brochazo que vayan a hacer ahí alguien. Pero tenemos esa opción de poderlo manejar así, y con todo gusto podemos apoyarlos. Les dejamos la invitación abierta. Si gustan hacernos algunas preguntas, algo que surja en base a lo que es esta caja, el modo de operación, con gusto
les dejamos ya sea el contacto para que nos hagan llegar estas dudas, estas preguntas, con gusto se las resolvemos. Cabe decir que tenemos a toda la ingeniería del Grupo UNAM detrás de nosotros, tanto desde la dirección hasta el área que se encarga de desarrollar estos proyectos bajo simulaciones, bajo estudios, bajo estándares. En fin, ahora sí, estamos a sus órdenes. Si tienen alguna duda, con gusto se las respondemos. Muchas gracias a todos, muchas gracias por acompañarnos, que tengan muy buena tarde. Hasta luego.